Viena para la protección de la capa de ozono es ratificado por los 33 países de América Latina y el Caribe, y también entró en vigor en septiembre de 1988. Este convenio tiene por objetivo alentar a las partes y también promover a la cooperación a través de observaciones sistemáticas, investigaciones, incluso intercambio de información sobre el impacto de las actividades humanas en la capa de ozono, y también para adoptar medidas legislativas y también administrativas en contra de actividades que pueden producir efectos. El Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono fue firmada por 28 países en marzo en 1985, en la cual dicha reunión adoptaron medidas apropiadas para proteger la salud humana y al medio ambiente, eh, en contra de los actos humanos que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono. El principal objetivo del convenio fue la cooperación entre los países e intercambiar información, y consagra el compromiso de control cuando sea necesario. El convenio de Viena fue de suma importancia, ya que logró que las naciones llegaran a un acuerdo del principio para hacer um, en contra un, en contra un problema ambiental antes que se sintiera sus efectos o se demostrara científicamente su existencia de un problema, en la cual este principio sería el principio de precaución. ¿Cuál es la importancia de este convenio? ¿Qué propone y cuál es el objetivo de esto? Bueno, la importancia de este convenio es, en este caso, se enmarca de lo que sería dentro del sistema de Naciones Unidas y es considerado como uno de los más exitosos en nuestro país, cuanto ha sido ratificado por un gran número de países, tanto desarrollados como en desarrollo. La cuestión del agotamiento de la capa de ozono es uno de los retos que enfrenta la comunidad internacional en el presente. En este sentido, la participación de nuestro país es fundamental, tanto para participar en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones, en este caso de los países desarrollados, como para resguardar las particularidades, necesidades de los países en desarrollo. Ahora, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que propone? El objetivo de este convenio es salvaguardar la capa de ozono a través de la adopción de medidas preventivas para poder así controlar las emisiones mundiales. La destrucción de la capa de ozono es causada por el descenso de los niveles de la molécula de ozono O3 en la estratosfera terrestre, debido a la liberación de gases contaminantes como el CFC, disolventes, refrigerantes halocarbonados, propelentes, entre otros. Este agujero de la capa de ozono es un peligro para la vida en la Tierra, ya que esta capa gaseosa es el escudo protector contra la radiación ultravioleta. La capa de ozono, ozonosfera, es una franja de gas ozono que se forma en la baja estratosfera, aproximadamente a 25 kilómetros de altura. En 1985 se descubrió un agujero en la capa de ozono en el Polo Sur, que se originó durante la primavera austral, julio-septiembre. Los científicos encontraron que la destrucción del ozono es consecuencia de la acción de ciertos gases emitidos al ambiente por las actividades humanas. La destrucción de la capa de ozono en altas proporciones disparó las alarmas, promoviéndose un acuerdo internacional para actuar sobre las causas del fenómeno. Entre los principales gases destructores de la capa de ozono están los clorofluorocarbonados, CFC, y los óxidos de nitrógeno, NOx. Durante 1989 entró en vigor el Protocolo de Montreal para reducir el uso de gases que degradan la capa de ozono.
Esto ha dado como resultado que el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida alcanzara su mínima extensión en 2019. Por otra parte, en enero de 2011 se detectó un pequeño agujero en el Polo Norte, que duró solo ese mes. Posteriormente, en marzo de 2020, se descubrió otro agujero de cerca de 20 millones de kilómetros que fue temporal. Aquí puedes ver el agujero de capa de ozono en 2006, con aproximadamente 27.5 millones de kilómetros cuadrados. Las zonas azules y púrpuras es donde hay menos ozono, y las verdes, amarillas y rojizas donde hay más ozono. Hay varias causas de la destrucción de la capa de ozono. Emisión de gases destructores de la capa de ozono. La causa fundamental de la destrucción de la capa de ozono es la emisión de gases industriales que disocian el ozono estratosférico. Entre estos gases destacan los clorofluorocarbonados y los óxidos de nitrógeno, además de otros como los hidrofluorocarbonos. Otros son el hidrocarburo perfluorado y el hexafluoruro de azufre, el cloroformo de metilo utilizado en procesos industriales y el halón usado en los extintores de incendios. Aumento de la actividad industrial. La industrialización creciente a nivel mundial no solo es responsable de la emisión de gases destructores de la capa de ozono, también tiene efectos indirectos porque afecta a procesos cruciales para el mantenimiento de la capa de ozono, como la producción de oxígeno al contaminar las aguas. Por otra parte, se generan otros gases que contribuyen al calentamiento global, aparte de aquellos que dañan directamente la capa de ozono, lo cual a su vez afecta los patrones de circulación atmosférica, facilitando la formación de los agujeros en la capa de ozono. Agricultura dependiente de agroquímicos. La agricultura actual es muy dependiente del uso de productos químicos que afectan directa e indirectamente a la capa de ozono. Directamente por el uso de pesticidas que son destructores de la capa de ozono como el bromuro de metilo. Igualmente, los fertilizantes químicos contribuyen en la generación de óxido nitroso. Además, al generar indirectamente procesos de eutrofización, se reduce la producción de oxígeno en aguas dulces y marinas. Incumplimiento de los acuerdos internacionales. La preeminencia de los intereses económicos sobre el mantenimiento de los equilibrios ecológicos planetarios se expresa en el incumplimiento de los acuerdos internacionales. Países industrializados como Estados Unidos y China limitan o niegan abiertamente su apoyo a convenios dirigidos a reducir el calentamiento global, argumentando sus intereses económicos. Incremento de la contaminación ambiental y alteración de los ecosistemas. La contaminación ambiental a nivel mundial provoca tanto directa como indirectamente la destrucción de la capa de ozono. Modelo de desarrollo económico. En términos generales, lo que está en la base del problema de la destrucción de la capa de ozono es el modelo económico, un modelo basado en el consumo creciente de materias primas, en la industrialización desenfrenada, generando alta cantidad de desechos. Procesos. Veamos ahora el proceso químico que produce la destrucción de la molécula de ozono. La destrucción de la capa de ozono se produce por la confluencia de una serie de factores tanto naturales como inducidos por el ser humano. El elemento principal es la emisión a la atmósfera de diversos gases que al interactuar con el ozono lo descomponen. Los vórtices atmosféricos causados por el desarrollo de zonas de baja presión sobre los polos durante el invierno concentran estos gases a bajas temperaturas. Los cristales de hielo que se forman en la masa de aire frío y húmedo en la estratosfera proveen la superficie para las distintas reacciones. Luego, al comienzo de la primavera, la intensificación de la radiación solar impulsa las reacciones químicas involucradas en la destrucción del ozono. Para explicar este proceso, veamos el caso de los clorofluorocarbonados, CFC. El proceso se inicia cuando los clorofluorocarbonados se fotodisocian, es decir, se descomponen, ante la acción de la radiación de alta energía ultravioleta. Esto produce átomos de cloro y otros halógenos.
Estos átomos de cloro, al interactuar con el ozono, causan su descomposición al perder un átomo de oxígeno. Esto ocurre por la llamada reacción en cadena del ciclo del cloro, en la que un átomo de cloro se une con uno de los átomos de oxígeno del ozono. Esto produce óxido de cloro y de oxígeno u oxígeno molecular, y el ClO reacciona con un átomo de oxígeno, formando más dioxígeno. Así, se libera nuevamente el átomo de cloro, repitiéndose el ciclo, y un único átomo de cloro es capaz de destruir alrededor de 100.000 moléculas de ozono. Aquí puedes ver las reacciones. Agujero en la capa de ozono, Antártico y Ártico. Aunque la destrucción de la capa de ozono ocurre en toda la estratosfera, su mayor impacto es en los polos, particularmente en el polo sur. Si bien en el polo norte también se forman agujeros en la capa de ozono, son menos frecuentes y de menor duración. La base de las reacciones de degradación del ozono es la formación de nubes estratosféricas de cristales de hielo. Dichas nubes se forman a temperaturas menores a menos 85 grados centígrados, siendo que en el Ártico, polo norte, las temperaturas rara vez bajan de los menos 80 grados. Por lo que en esta región, las nubes estratosféricas son de cristales de trihidrato de ácido nítrico, mientras que la Antártida, polo sur, es mucho más fría, con temperaturas de menos 90 grados, formando los cristales de hielo. Consecuencias del agujero de ozono. La consecuencia fundamental de la destrucción de la capa de ozono es el aumento de la radiación ultravioleta que logra penetrar hacia la Tierra. Esto a su vez trae una serie de consecuencias negativas para el equilibrio ecológico y la vida sobre el planeta. Radiación biológicamente dañina. La radiación ultravioleta es parte del espectro electromagnético emitido por el Sol y posee una alta energía. Esa energía tan alta deteriora las membranas celulares y también afecta al ADN generando mutaciones. El nivel de daño que causa depende de la intensidad con que llegue a la superficie terrestre y de la tolerancia de cada organismo vivo. Dicho daño va desde la destrucción de tejido foliar en las plantas hasta cáncer de piel en humanos. En seres humanos produce también envejecimiento prematuro, cataratas, quemaduras solares y deprime el sistema inmunológico. Esto hace que se sea más susceptible a las enfermedades, ya que este es el sistema que destruye los virus, bacterias y otros agentes perniciosos. Calentamiento global. Al destruirse la capa de ozono se incrementa la entrada de radiación ultravioleta de alto valor energético. Esto provoca un mayor calentamiento planetario, lo cual, unido a la reducción del escape del calor terrestre por el efecto invernadero, incrementa la temperatura promedio. Deterioro de la ecología marina. La radiación ultravioleta alcanza capas profundas del agua oceánica dañando el plancton, que es la base principal de las redes alimenticias marinas. Por otra parte, el plancton es la principal fuente de oxígeno, por lo que se altera el ciclo del oxígeno. Esto genera una retroalimentación negativa, ya que la reducción del oxígeno afecta la formación de la capa de ozono. Reducción de la provisión de alimentos. La mayor incidencia de radiación ultravioleta producto de la destrucción de la capa de ozono afecta negativamente la producción agrícola y pecuaria, así como la productividad de los ecosistemas acuáticos. Por tanto, incide de forma determinante en la cantidad de alimentos disponibles, contribuyendo al hambre en el mundo. Soluciones. Existen varias soluciones para aumentar los niveles de ozono. Restricción a la producción y uso de gases destructores de la capa de ozono. Lo primero es atacar la causa inmediata del deterioro de la capa de ozono, es decir, eliminar el uso de gases que degradan el ozono. Hacia esto apunta el Protocolo de Montreal desde 1989. Sin embargo, se requiere su ampliación. Esto debido a que nuevos gases de alto impacto no están incluidos en dicho protocolo, como por ejemplo los óxidos nitrosos. Recuperación y reciclaje.
Otra solución es implementar sistemas que permitan recuperar y reciclar aquellos gases que afectan la capa de ozono. Inyección de ozono estratosférico. Aunque algunos clasifican esta propuesta como utópica, se plantea producir e inyectar masivamente ozono fresco a la estratosfera a fin de compensar sus pérdidas. Tecnologías alternativas. Una vía para enfrentar el problema es el desarrollo de variantes tecnológicas que no requieran de gases potencialmente destructores de la capa de ozono. Esto amerita la búsqueda de nuevas tecnologías en áreas como la refrigeración, el transporte, extintores, el control de plagas agrícolas y diversidad de procesos industriales. Protección de los ecosistemas. Especialmente relevantes es la reducción de la contaminación marina y la pérdida de bosques por el efecto negativo en el ciclo del oxígeno. Cambio de modelo de desarrollo. Es fundamental implementar un modelo de desarrollo sostenible que reduzca la dependencia de combustibles fósiles y la generación de desechos. Bueno, hoy, ¿no? La capa de ozono hoy en día es un grave riesgo factor que esto afecta muchísimo al medio ambiente a nivel internacional. Esto no quiere decir que, ¿no? En la confirmación científica acerca del agotamiento, que es de la capa de ozono, esto se impulsa a través de la comunidad internacional, ¿no? A establecer un mecanismo de cooperación. Entonces, para tomar medidas para proteger la capa de ozono, ya que esto se formalizó que en el Convenio de Viena para la protección en la capa de ozono, esto que fue aprobado y que fue firmado por 28 países internacionales. Entonces eso fue el 22 de marzo de 1985. Entonces, la capa de ozono, esto es una capa donde que se envuelve a la Tierra, ¿no? Ya impidiendo, que los rayos solares y los rayos ultravioletas lleguen a los seres vivos, a donde nosotros estamos rodeados por el planeta Tierra. Entonces, en la capa de ozono hay una aceleración donde que mayormente acerca de la destrucción de la capa de ozono, y esto trae una grave mayor incidencia donde que nos perjudica mayormente en el medio ambiente y tanto a las personas donde que los habitamos. Entonces, la grave destrucción o la grave consecuencia es acerca de la salud humana, en los animales y en las plantas y en el ambiente. Entonces, estos tratados se firman con la protección hacia el medio ambiente y tanto con la salud de las personas, firmado 28 países el 22 de marzo de 1985. También está en nuestras manos lograr que la capa de ozono nos siga cuidando de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta ante la capa y poner en práctica estas 12 acciones que nos darán el poder de la capa protectora para toda la vida. Consume alimentos agroecológicos, aprovecha la luz natural, mantente una nevera en buen estado, ahorra agua, recicla, usa bombillos ahorradores, usa bicicleta, en un momento camina, no quemes desechos, utiliza ventilación natural, no uses aerosoles, eso va a ayudar bastante.